¿Cómo están? Buenos días. Espero ayer haya sido muy ilustrativa la clase del doctor Víctor. A mí me gustan mucho las clases del doctor Víctor. Recuerdo cuando era estudiante y después participante, escuchaba sus clases una y otra vez. Eran muy buenas. Bueno, déjenme, les comparto mi pantalla para que podamos trabajar el día de hoy. Muy bien. Ok, pues ya vamos a comenzar, chicos, así que ya pudieran comenzar la grabación. Después me la comparten. Así le hicimos el día de ayer. Ok, pues muy buenos días a todos. Hoy es la sesión 1 de la mañana del jueves del curso para entrenadores de la Olimpiada. Y bueno, en teoría ya se cubrieron varios rubros de mecánica, de termodinámica, ¿no? Y hoy vamos a trabajar con electrostática. De hecho, vamos a trabajar de electrostática ahora por la mañana en la sesión de las 10 y en la sesión de la tarde vamos a trabajar un poco de magnetismo, ¿no? Ahí hay uno de los problemas que ya les había comentado, lo vamos a trabajar por la tarde, ¿ok? Si alguno de ustedes no estuvo en la sesión del martes, me presento nuevamente. Mi nombre es Didier Gamboa. Ahora formo parte del comité académico de la Olimpiada de Física, ¿no? Y les comentaba que, pues, de formación soy ingeniero físico y, pues, ahora trabajo de profesor en la Universidad Politécnica de Yucatán y también tengo una empresa propia que se llama Datolog, ¿no? Que ofrece soluciones en ciencia de datos, ¿vale? Pues para no demorarnos más en la presentación, vamos a avanzar con electrostática, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ok? Como siempre hice el ejercicio similar, ¿no? al que hicimos en gravitación y revisé lo que dice el sílabus, ¿no? El temario de la Olimpiada Nacional de Física. Y lo que dice mi temario es lo que ven en pantalla, ¿no? En específico, fui a la parte de carga eléctrica y campo eléctrico, ¿no? Y básicamente nos habla de los diferentes puntos que tenemos que revisar con nuestros estudiantes, ¿no? El concepto aquí está de, bueno, carga eléctrica y campo eléctrico sería el primero, conservación de la carga, ley de Coulomb sería el punto A. Después el punto B, vamos a ver qué dice. Campo eléctrico, potencial eléctrico y ley de Gauss, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, bueno, la ley de Gauss puede ser muy complicada. Ahí pudiera tener una expresión con una integral, ¿no? Y bueno, no hay que preocuparnos tanto. Quizás sí podemos presentar a nuestros estudiantes la ley de Gauss en su forma integral, en especial en la parte de electromagnetismo. En algún punto sus estudiantes deberían conocer las leyes de Maxwell en su forma integral. Y pues la idea es conocerla, pero no es necesariamente que los estudiantes sepan, ¿no? Integración. En este caso se espera que en la ley de Gauss, fíjense, sea aplicada a sistemas simétricos simples, tales como esferas, cilindros, placas, entre otros, ¿no? Entonces, es conocer la ley de Gauss, saber cómo opera la ley de Gauss y cómo aplicarla en casos sencillos. Y posteriormente, aquí viene un concepto súper importante que es el de momento dipolar magnético, ¿ok? Perdón, dipolar eléctrico. Ahí la idea es trabajar con dipolos eléctricos y conocer sus características. En la sesión que vamos a tener de hoy, vamos a trabajar esta parte de momento dipolar eléctrico como si fuera un problema y les voy a comentar en su momento algunas observaciones, ¿no? Y el punto 3 corresponde a los conceptos relacionados con condensadores, capacitancia, constante dieléctrica y densidad del campo eléctrico, ¿no? Así como cuando estamos en la parte de capacitancia, ¿no? Obviamente es importante
definir tanto la capacitancia como la energía almacenada en un capacitor y sus demás características eléctricas, ¿no? Como siempre, les dejo el enlace del temario que ustedes pueden consultar en extenso. En este caso, fíjense, el temario es bastante descriptivo, ¿no? Si se acuerdan, en el caso de gravitación, tuvimos que hacer un pequeño ajuste descriptivo para poder observarlo, ¿no? Y detallar más cosas. En este caso, no. En este caso está bastante descriptivo, ¿no? Primero, carga eléctrica, ley de Coulomb, es decir, fuerza. Después nos movemos a campo y potencial eléctrico. Y después introducimos una herramienta que sería la ley de Gauss, ¿ok? Entonces ahí la idea es revisar los casos simples, ¿ok? Y les digo, la manera en que yo introduzco el concepto de momento dipolar eléctrico con mis estudiantes es a través de problemas que relacionan la ley de Coulomb y el campo eléctrico con el momento dipolar eléctrico, ¿no? Ahora les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y después centrarnos en la parte de capacitores, ¿no? Condensadores o capacitores, revisar sus características, e introducir diversos conceptos, ¿no? Capacitancia, energía de un capacitor, diferencia de potencial en el capacitor, constante dieléctrica, densidad de energía en el campo eléctrico, ¿no? Y aquí en condensadores, pues es importante tener en cuenta los condensadores de placas paralelas y condensadores cilíndricos, perdón, y condensadores esféricos, que serían los más comunes, ¿ok? Entonces, bueno, ya les hice una breve descripción del temario y lo que se espera, ¿no? Ya conocen un poco el estilo con el cual trabajamos, ¿no? O mi sugerencia con sus estudiantes para motivarlos en las Olimpiadas de la Física, y principalmente es siempre estarlos motivando y contextualizando, ¿no? En este caso de la parte electrostática, esta, ¿cómo se llama? Infografía, me la bajé de esta página que pueden observar aquí, que tiene ahí la referencia, ¿no? Y a mí me gusta motivar a mis estudiantes en respecto a electrostática, al menos al nivel local, cuando he dado algunas sesiones, contando un poco acerca del desarrollo de los modelos atómicos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, el contexto de los modelos atómicos, además de ver el desarrollo de una teoría y cómo vamos de conceptos muy sencillos a conceptos más elaborados, también involucra el descubrimiento de los diversos componentes que tiene el, el átomo, ¿no? Tales componentes como el electrón, o sea, el núcleo del átomo, ¿no? Después el electrón, también que en el núcleo pues tenemos protones, ¿no? Y posteriormente neutrones, ¿no? Y entonces esto es bastante interesante desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de las Olimpiadas, porque fíjense, diversos problemas han sido propuestos para que se estudien las características de los diversos modelos atómicos, ¿no? Obviamente con sus limitaciones, ¿no? Con la parte, ¿no? De los modelos, digamos, sencilla, de modo tal que nuestros estudiantes de nivel media superior pudieran entender. Pero los resultados de estos problemas y de estos modelos sencillos son importantes para que el estudiante pudiera comprender mejor o a mayor profundidad los diferentes modelos, ¿no? En este contexto, bueno, ya más o menos aquí les puse la línea, ¿no? El modelo de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, ¿no? Y posteriormente, aunque en la última el modelo cuántico esté integrado por varios autores, pues ahí está la propuesta de Schrödinger, ¿no? Como precursor de esta descripción, ¿no? No tanto del modelo. Y fíjense, en este contexto, en el caso, por ejemplo, del modelo de Thomson, del modelo de Pudin de Pasas, ¿no? En la Olimpiada Nacional de 2009 hubo un problema
que consistía en considerar, ¿no? Una, una esfera, ¿no? De densidad uniforme, de carga eléctrica positiva, y que un electrón o una partícula se desplazaba en él con carga negativa, ¿no? Y este problema pues fue bastante interesante. Uh, este, fue propuesto en 2009, ¿no? En el caso del modelo de Rutherford, cuando se cumplió uno de los aniversarios en la Olimpiada, ahí el 100º aniversario, como pueden ver, en la Olimpiada Internacional de Física de 2011, que fue la de Tailandia, la recuerdo muy bien también porque también fui participante. Entonces, me pasa de forma similar como en la sesión de ayer, del martes, que trabajamos con el problema de los agujeros negros clásicos, que se vino en mi Olimpiada Nacional. Este problema del IFO 2011, que estaba relacionado con el átomo de Rutherford, vino en mi Olimpiada Internacional de Física y fue también donde pude obtener más puntos. Entonces ahí se queda marcado en mi ser, ¿no? Este problema como muy claro. Entonces aquí este problema del 2011 trata sobre la desviación de un ion a través de un núcleo molecular, ¿no? Un núcleo atómico. Ese es bastante interesante. Aquí les dejo qué año fue, ¿no? Y respecto al modelo planetario de Bohr, en la Olimpiada Nacional de 2013, chispas, parece que cada 100 años nos gusta hacer problemas de esto, ¿verdad? Fíjense, en la Olimpiada Nacional del 2013, Eleazar Neri propuso, que ya les di algunas sesiones, me parece que él propuso un problema relacionado con el modelo planetario, ¿no? Bastante interesante al respecto, que incluso consideraba lo que platicamos en gravitación, ¿no? De que no necesariamente orbitan respecto al mayor, sino vamos a ver qué pasa con las correcciones del centro de masa, ¿no? Se los sugiero enormemente revisarlo, es un problema muy ilustrativo, ¿ok? Entonces, esto pudiera ser la motivación que pudieran tener nuestros estudiantes. En el caso de la sesión del día de hoy, nuestra motivación va a ser, como siempre, ¿no? Una secuencia didáctica de un conjunto de problemas que nos van a ayudar al final a resolver un problema más complejo. Y el problema más complejo también se relaciona con la historia del átomo, en específico con el experimento de Millikan, ¿no? Que fue importante para la medición de la carga del electrón, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a avanzar en el día de hoy. Pero les digo, este contexto de la evolución de los modelos y sus limitaciones podría ser bastante interesante para sus estudiantes. Pues el esquema que les he planteado para trabajar, ¿no? Es básicamente revisar teoría, pero a la par de la teoría, revisar problemas clásicos que pudieran estar en los propios libros de texto de los estudiantes, quizá avanzar a problemas un poco más elaborados que pudieran estar en libros de texto de física general, por ejemplo, el Resnick o el Sears, y después problemas más complejos provenientes de la Olimpiada Nacional de Física, la Olimpiada Iberoamericana de Física o incluso la Olimpiada Internacional de Física, ¿no? En este contexto de la electrostática, pudiéramos agregar aquí un cuadro adicional, ¿ok? Que en el caso de gravitación no lo añadimos, pero aquí quizá conviene agregar la parte de la experimentación, ¿no? Aprovechando que los que los conceptos de electrostática pudieran estar relacionados con diferentes experimentos que incluso son sencillos de hacer, ¿ok? Entonces, este triple eje entre experimentación, teoría y problemas pudiera ayudar a reforzar cada uno de los conceptos en los estudiantes, ¿no? Entonces, en el caso de gravitación no lo añadí porque, pues como vimos, ¿no? Ahí que pudiéramos hacer simulaciones o otra aproximación, ¿no? En ese caso, lo que hicimos es tratar de que cuando acabamos un modelo, hacer que los estudiantes lo traten de validar ellos, ¿no? Con números en internet o algo así. En este caso, quizá pudiera convenir la predicción
del experimento, ¿no? A través de la teoría y después la validación de lo que observan en el experimento, ¿no? En este caso, pues ya les discutí el temario, como siempre. Ahora, pues vamos a trabajar este método de primero hacer una revisión de los conceptos y después avanzar en los problemas, ¿ok? Lo reitero una vez más, no voy a profundizar en la parte contextual, conceptual, perdón, porque bueno, ¿no? Cada uno de nosotros somos expertos en el área de la enseñanza, entonces seguramente conocemos los conceptos básicos de cada una de las áreas, ¿no? Sin embargo, voy a hacer una revisión de lo más principal y hacer sugerencia de ciertas partes que estaría bien discutir con sus estudiantes, ¿no? En este caso, aparte de los ejemplos clásicos o experimentos clásicos que uno pudiera hacer con globos, arrastrar papel, entre otras cosas, en lo personal, un experimento que me impacta bastante y que también he visto que a los estudiantes les gusta, es cargar un globo, ¿no? Electrostáticamente, ¿no? Podían tomar ahí, frotar el globo con algún paño y después acercarlo lentamente hacia la caída del agua de la llave y es posible observar cómo se curva esta caída debido a la tracción, ¿no? De las cargas en el sistema. Entonces, esta pudiera ser una forma o un experimento. Hay otro experimento que me gusta mucho que es con dos globos, ¿no? Primero tomamos, pues podríamos tener un globo colgado, ¿no? A ver, les voy a hacer un dibujo, ¿no? Un globo colgado y después, pues yo tomo otro globo, ¿no? Lo cargo eléctricamente, digamos carga positiva, y entonces, en este caso, pues lo acercaría y podría ver cómo el globo en una zona empieza a traerse o sea, lo voy a llamar globo 1, ¿no? Y el que tengo agarrado es el globo 2, ¿no? Entonces el globo 1 se empieza a acercar al globo 2, se tocan y se separan, ¿no? Y ahora cada vez que lo acerque, se van a estar separando los globos. Ese experimento me parece muy ilustrativo y que conviene para la discusión de este concepto que es carga eléctrica, ¿no? Bueno, ahí lo clásico es empezar a preguntarle a los estudiantes qué es carga eléctrica para ver qué concepto traen ellos por obtenido a partir de otras fuentes, ¿no? Y después, como les hemos estado insistiendo a los estudiantes en platicar, ¿no? Como que la motivación va a ser el modelo, ¿no? Los modelos atómicos, pudiéramos platicar en detalle de lo que constituye al átomo, ¿no? Que es el núcleo con carga positiva, ahí están los protones, el neutrón sin carga, con cierta masa, y los electrones, que aquí está, ¿no? Con carga negativa, y aquí tenemos la masa, ¿no? Y bueno, ahí podemos hacer una descripción del cómo es el átomo, ¿no? Y bueno, lo interesante ahí es inducir el concepto, tratar de ir formando a nuestros estudiantes acerca del concepto de la carga eléctrica, ¿ok? Y bueno, ahí pudiéramos empezar con dos cargas positivas se repelen, ¿no? Dos cargas negativas también se repelen, es decir, cargas que tienen el mismo signo, y una carga positiva y una negativa se atraen, ¿no? Eso pudiera ser como introducción a por qué, por ejemplo, en el caso de nuestros globos, al principio se atraen y después se separan, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, en el caso de los globos, que pudiéramos discutir en ese experimento sería la conservación de la carga. ¿Por qué? Porque al tocarse los globos existe una transferencia de carga en las superficies, ¿no? Que después va a hacer que se separe, ¿no? Y bueno, también después platicar acerca de los conductores y los aislantes, ¿ok? Eso podría ser interesante. Eh, en este concepto de la carga eléctrica, al final lo que el estudiante debería conocer es que pues la carga eléctrica está dada, ¿no? Por el exceso o la ausencia de electrones, ¿no? Ahí pudiéramos describir un poco
en la parte del átomo y cómo pudiera eliminarse o añadirse electrones, ¿no? En los diversos sistemas. La idea es que poco a poco los estudiantes entiendan que la magnitud de la carga eléctrica, más bien que la magnitud del electrón es la unidad de carga eléctrica natural, ¿no? De modo tal que pudiéramos visualizar que un sistema tuviera carga negativa porque tiene exceso de electrones y que tuviera carga positiva porque tiene ausencia de electrones, ¿no? Eso tomando en cuenta que en el estado natural se espera que esté un sistema neutro, ¿no? Y bueno, ahí también pudiéramos repasar, por ejemplo, los diferentes métodos de carga, y hacer, ¿no? Las relaciones entre los conceptos de carga que hemos visto y las diferentes formas de cargar un objeto, ¿no? Como les digo, son sugerencias lo que tenemos aquí planteado, ¿no? Posteriormente a revisar conceptualmente qué es carga eléctrica, lo siguiente que deberíamos hacer es pasar un poco, o sea, primero fue conceptual, ¿no? Y ahora un poco más en la parte cuantitativa, y ahí deberíamos revisar la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la ley de Coulomb, pues pudiéramos, bueno, aquí la tenemos expresada, ¿no? Seguramente nuestros estudiantes la van a conocer de forma escalar, como la vemos en la primera fórmula. Muchas veces ellos, en lugar de utilizar 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, utilizan K, ¿no? Ahí, porque pues resulta un poco más sencillo desde su perspectiva, pero bueno, ¿no? Nuestra sugerencia es que utilicen 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya que muchos sistemas simplifican sus resultados si colocamos esta constante, ¿no? Y bueno, básicamente lo que queremos a través de la ley de Coulomb es que nuestros estudiantes sepan que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales pues es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la separación de las cargas, ¿no? Aquí viene el concepto de carga puntual, y así como hicimos en la descripción del concepto de masa puntual, pudiéramos tomar ciertas analogías y tratar de explicarlo, así como en el caso de las magnitudes que estuvimos discutiendo. Si se acuerdan, ¿no? Cuando en el caso del Sol y la Tierra, que están muy, muy separados, ¿ok? Eso pudiera ayudarnos a que ellos entiendan mejor este concepto de la fuerza del Coulomb. Y ya saben, mi sugerencia siempre es revisar que sea un enfoque vectorial, ¿no? Como el que tenemos aquí abajo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso tenemos carga 1 y carga 2 con signo negativo. Entonces, al sustituir en la expresión vectorial carga 1 y carga 2, si ven, nos quedaría ahí menos un término R como vector unitario, ¿no? Entonces, la fuerza en ese sentido sería como la vemos, ¿no? La fuerza en 2 debido a 1, ahí está ese vectorcito, ¿no? Si los dos tuvieran signo positivo, pues entonces quedaría más R vector unitario, entonces la fuerza quedaría del otro lado, ¿no? La fuerza en 2 debido a 1, y aquí también, ¿no? La fuerza en 2 debido a 1, ¿ok? Aquí ya se los terminé de dibujar, ¿no? Entonces, este aspecto vectorial es muy importante porque después trabajaremos otros conceptos como fuerzas, ¿no? O sea, podemos sacar la fuerza de un sistema que esté compuesto por varias cargas, o después vamos a revisar el campo eléctrico, que también es una cantidad vectorial. Entonces, es importante tener el enfoque vectorial con los estudiantes, ¿ok? También podríamos hablar sobre que forman un par de fuerzas y también del principio de la superposición, ¿no? Es decir, que pues las fuerzas debidas a varias cargas ejercidas sobre un cuerpo determinado, la fuerza total pues es equivalente a la suma de las contribuciones de cada una de las cargas, ¿no? Entonces ahí
pues es revisar el concepto de la ley de Coulomb, tomando en cuenta estos 3 puntos que les he compartido, ¿no? Vamos a empezar con los problemas. Aquí vamos a revisar un problema bastante común. Algunos de los problemas que he seleccionado el día de hoy los tomé del CEARS, que es Física General del CEARS, volumen 2, y es para que vean cómo podemos utilizar los libros que ya conocemos en el contexto de las Olimpiadas para ir elevando el nivel de los estudiantes, ¿no? Vamos a revisar este primer problema que les pudiéramos plantear a nuestros chicos, ¿no? El primer problema dice, una partícula alfa, ¿ok? Es el núcleo de un átomo de helio, 2 protones y 2 neutrones, ¿no? Tiene una masa tal y una carga tal, ¿no? En este caso, pues como son 2 protones, pues será carga más 2e, ¿no? Que es 3.2 por 10 a la menos 19, ¿ok? Aquí nos pide este problema comparar la fuerza de repulsión eléctrica entre 2 partículas alfa, ¿no? Aquí a lo mejor me está jugando eh, un problemita aquí en el PowerPoint, ¿no? Con la fuerza de la atracción gravitatoria que hay entre ellas, ¿ok? Entonces aquí podríamos poner en contexto a nuestros estudiantes acerca de qué es una partícula alfa, contar un poquito acerca del decaimiento para motivarlos, ¿no? Y ya después prácticamente pasar con el problema, ¿no? Bueno, la idea de este problema es que comparemos las magnitudes de la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces, fíjense, aquí una duda que pudiera empezar a surgir es, profesor, necesito la distancia para calcular la fuerza gravitacional o la fuerza de Coulomb. Entonces, nada más ahí decirles, ¿no? Fíjate que lo que nos están pidiendo es comparar la fuerza eléctrica con la fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Entonces, esa comparación pudiera ser a través de una razón, ¿ok? Y esto pudiera facilitar el resultado final, ¿no? Entonces, vamos a considerar aquí una partícula, otra partícula alfa, separadas por una distancia r que desconocemos, ¿ok? Y a partir de ello podemos plantear nuestras ecuaciones, ¿ok? Primero la fuerza eléctrica, ¿ok? La fuerza eléctrica, al ser las dos con carga positiva, más 2e, la fuerza eléctrica que sentirán, pues irá hacia afuera, ¿no? Se van a repeler. Entonces, esta pues va a ser la fuerza aquí, eléctrica. Y bueno, en el caso gravitacional, recuerden que la fuerza siempre es atractiva, ¿no? Entonces aquí tendríamos la fuerza gravitacional en el otro sentido, hacia, entre ellas, ¿no? Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica está dada por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q cuadrada sobre R cuadrada, ¿no? Aquí, quizás se me olvidó un poco insistir con los estudiantes del concepto de epsilon sub 0 y qué es lo que significa y cuál es su magnitud, ¿no? Entonces, ahí pudieran ustedes retomarlo cuando se definió la ley de Coulomb, ¿no? Que a mí se me pasó a hacer la anotación, ¿ok? Y después podemos plantear la magnitud de la fuerza gravitacional. Ya sabemos que van en dirección opuesta, ¿no? Para empezar, una va hacia atractiva y la otra es repulsiva, ¿no? Entonces, esta va a quedar pues G, la masa al cuadrado, porque sería masa 1 por masa 2, pero ambas son partículas alfa, entonces tienen masa al cuadrado, ¿no? M1 por M2 sería M cuadrada porque tienen las masas iguales, perdón, y lo dividimos entre R cuadrada, ¿no? Y entonces aquí lo que podemos hacer es calcular la razón entre estas fuerzas. Entonces yo haría fuerza eléctrica sobre fuerza gravitacional y pues voy a hacer 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q cuadrada sobre R cuadrada, entre
G, M cuadrada, R cuadrada, ¿no? Aquí quizá estamos cometiendo una mala anotación. Déjenme corregirla. Ahí está. Entonces, si se fijan, el resultado de aplicar estas operaciones sería G 4pi epsilon sub 0 Q cuadrada sobre M cuadrada. Y ya tenemos todos los datos, ¿no? G es 6.67 por 10 a la menos 11 con sus determinadas unidades. 4pi también lo conocemos y epsilon sub 0 también lo conocemos, que es que ya lo hemos anotado anteriormente. Quizá se me pasó comentarlo. Ah, sí, aquí está. Lo voy a anotar aquí al lado, ¿no? Epsilon sub 0 sería 8.854 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. ¿Ok? Y bueno, la carga al cuadrado, pues la carga ya sabemos que es 3.2 por 10 a la menos 19. Aquí lo que pudiéramos platicar a los estudiantes que la carga del electrón sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí vamos a colocarla para que les haga sentido ese valor, ¿no? Si ya dijimos que está cuantizado a eso, pues ahí ya lo tenemos, ¿no? Y la masa también ya la tenemos ahí, que sería 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿ok? Entonces sustituimos los valores y el resultado que tenemos de FE sobre FG es alrededor de 3.1 por 10 a la 35, ¿no? Sin unidades porque estamos haciendo una razón entre las fuerzas. Lo que quiere decir es que la fuerza eléctrica es 3.1 por 10 a la 35 veces la fuerza gravitacional, ¿no? Más intensa que la fuerza gravitacional. Entonces, esto sería bastante interesante platicar con los estudiantes acerca de las diferencias que hay entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. Esto pudiera llevar, por ejemplo, a una discusión muy enriquecedora sobre las fuerzas que hacen que el átomo esté en su composición, ¿no? Porque pudiéramos pensar, el electrón se siente atraído por el protón, bueno, hay una fuerza eléctrica, pero luego seguramente algunos de sus estudiantes va a tener ahí la visión de que en el núcleo hay protones, ¿no? Y que estos están bastante cercanos. Entonces eso pudiera motivar a una discusión sobre las fuerzas que existen en la naturaleza, ¿no? La fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza eléctrica, la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces eso podría ser interesante. Un comentario a ver si estoy bien o no. Ahí en la última parte donde pones ya la fórmula reducida, la constante Sí. gravitacional debería estar abajo, ¿no? 1 entre la constante por 4pi epsilon 0. Sí, ahí sí, tiene toda la razón. Sí, aquí la tenemos. Ahí está. Sí, claro, va a quedar 1 sobre 4pi epsilon sub 0 g, correcto. Ok, Sí, gracias. exacto. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, bueno, ya de esta manera, pues ya nos quedaría el resultado que vemos aquí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok, pues esta discusión acerca de la ley de Coulomb la podríamos motivar a través de otros problemas, pero realmente no me dejarán mentir, los problemas que son con ley de Coulomb son bastante sencillitos. Con cargas pudiéramos hacer algunos cálculos por ahí que involucren la superposición de fuerzas, pero bueno, el siguiente concepto que tendríamos que introducir a los estudiantes sería el de campo eléctrico, ¿no? Pues vamos, este concepto pudiera ser inducido entendiendo el campo eléctrico como el medio a partir del cual interactúan las cargas, ¿no? Entonces, la carga eléctrica sobre un cuerpo cargado, pues es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan, ¿no? Entonces, un cuerpo, por el hecho de tener carga, va a tener un campo eléctrico a su alrededor
y bueno, va a estar afectando otros cuerpos cargados, ¿no? Y entonces esto, bueno, obviamente tendríamos que profundizar un poco más en los detalles conceptuales del campo eléctrico, pero eventualmente llegaríamos a la definición que vemos en pantalla, ¿no? Donde una definición de campo eléctrico como fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿no? Que es la que vemos aquí. Aquí algo interesante que pudiera pasar o que tuviéramos que pensar al respecto o algún estudiante nos pudiera preguntar, sobre todo viendo la imagen que tenemos del lado izquierdo, es en que obviamente al existir otro cuerpo, ¿no? Pues en teoría se va a modificar el campo eléctrico, como vemos en pantalla, ¿no? Se modifican las líneas de campo. Entonces, también, ¿no? Estaría la contribución de la fuerza que ejerce la carga de prueba, que sería esta, bueno, este Q0, ¿no? O sea, aquí podríamos tener esta Q y esta otra Q0. Recordemos que esta definición, ¿no? Va sobre un cuerpo, si quieren voy a hacer otro diagrama aquí, ¿no? Un cuerpo que tiene carga Q sobre otro cuerpo de carga Q0, ¿no? Y bueno, prácticamente calculamos su fuerza, ese sería F0, y lo dividimos sobre Q0 y así conoceríamos el campo eléctrico en esa posición, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? La existencia de esta carga Q0 misma pudiera meter un poco de ruido a los estudiantes sobre modificar las líneas de campo, ¿no? Entonces, ahí, hay, hay otra forma de visualizarlo que es este, cuando esa carga en realidad es muy pequeña, ¿no? Entonces ahí tendríamos a veces una corrección. Ahí tendríamos que decidir nosotros si creemos adecuado mostrarle a los estudiantes esta forma o conceptualmente este, es suficiente para ellos, ¿no? Tampoco hay que sobrepasar de la información que les proporcionamos. Pero la idea es que esa carga Q0 es muy, muy, muy pequeña, tal que solo solo nos sirve para observar el campo eléctrico de la otra carga Q en una posición determinada, ¿no? Entonces, de esa manera, tenemos una definición del campo eléctrico tomando un límite donde la carga es muy pequeña. Entonces, a medida que la carga Q0 se vuelve cada vez más pequeña, el efecto de perturbación que pudiera hacer sobre las líneas de campo pudiera ser despreciable, ¿no? Entonces, pues vamos, esta sería una forma de platicarlo con ellos, ¿no? Lo interesante ahí es recalcar nuevamente la parte vectorial, porque el campo eléctrico es un vector, ¿no? Entonces, si se fijan ahí tenemos campo eléctrico E igual a la fuerza sobre nuestra carga de prueba dividido entre la carga de prueba, ¿no? Entonces, si vemos, el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza, ¿ok? Porque Q0 pues es un escalar, ¿no? Entonces, si tenemos dos cargas positivas, la fuerza eléctrica iría en esa dirección y el campo eléctrico también iría en esa dirección, ¿no? Por el contrario, si tuviéramos dos cargas de diferente signo, la fuerza eléctrica sería atractiva, electrostática sería atractiva, y el campo eléctrico también iría en esa dirección, ¿no? Entonces, pues bueno, este componente o esta parte vectorial en las cargas es importante recalcarlo, ¿no? Y bueno, después de discutir acerca del campo eléctrico, obviamente con mayor profundidad, pudiéramos platicar acerca del campo eléctrico de una carga puntual, ¿ok? Y bueno, eso nos llevaría que si yo tengo una carga Q y yo tengo una carga de prueba Q0, ¿no? Y ambas son cargas puntuales, y entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza estaría dado por esta expresión que ven en pantalla, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, carga Q, Q0 entre R cuadrada, ¿no? Ah, bueno, esta aquí, fíjense, se me pasó poner las flechas, ¿no? Ahí tenemos el vector, ¿no? Y
campo eléctrico, pues obviamente es dividir, aquí, ¿no? Voy a hacer una nubecita de pensamiento, donde el campo eléctrico es F0 sobre Q0, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a esta expresión del campo eléctrico de una carga puntual, ¿no? Y entonces, bueno, pudiéramos motivarlos un poco de qué pasa si yo tengo una distribución de carga. Imagina que yo tengo una esfera cargada con carga uniforme en su volumen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haría, no? Porque hablamos de cargas muy pequeñas o con separaciones muy grandes respecto a sus dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando es comparable y yo tengo una distribución de carga, ¿no? En ese contexto, pudiéramos hacer lo mismo que hicimos en gravitación, comentar que este cuerpo está formado por diferentes cargas puntuales o cargas elementales, más bien cargas más pequeñas, perdón, y estas cargas pues contribuyen a la fuerza total que ejercen sobre esta otra que está afuera, ¿no? ¿Ok? Y entonces al final va a tener una una fuerza eléctrica resultante, ¿no? En esa electrostática en esa dirección, ¿no? Y bueno, eso sería recalcando el principio de superposición, ¿ok? Esa podría ser una manera de explicarlo, pero bueno, en la siguiente forma que yo trataría de inducir, por ejemplo, es mostrar las semejanzas y las diferencias que existen entre la fuerza de Coulomb y la fuerza gravitacional, ¿no? Vemos ahí una fuerza, vemos que la fuerza es la dirección radial, ¿ok? Vemos que en un lado tenemos la carga y en el otro lado utilizamos la masa, ¿no? Por un lado tenemos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y en el otro lado tenemos menos g, ¿no? ¿Ok? Y la definición de campo eléctrico, pues era la fuerza por unidad de la fuerza dividida por la carga de nuestra carga prueba, ¿no? Y también cuando hablamos de gravitación, pudimos haber platicado o sea, en nuestra secuencia después tuvimos que haber platicado, ¿no? Acerca del campo gravitacional, que sería también la división de una masa de prueba ahí pequeña, ¿no? Y la fuerza F0 dividido por esa masa de prueba, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues eso motivaría quizá que nuestros estudiantes dejaran de decir simplemente gravedad a la intensidad del campo eléctrico en la superficie, ¿no? A la G de que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos introducir mejor este concepto. Y entonces, en la parte de las analogías, bueno, si las cargas tienen signo opuesto, la fuerza será atractiva y la fuerza electrostática sería repulsiva en el caso de que las cargas tuvieran el mismo signo. Y en el caso de gravitación, pues las cargas, pues no entran en contexto, ¿no? Simplemente para la fuerza gravitacional están la contribución de las masas, ¿no? Entonces, y bueno, y siempre es atractiva, ¿ok? Entonces, en este contexto vemos que existen semejanzas y diferencias respecto a ambas fuerzas, ¿no? También la fuerza electrostática descrita de esta manera pudiera considerarse una fuerza central y tendríamos que también platicar de los conceptos que discutimos en la sesión del martes, ¿no? Y bueno, algo interesante que pudiéramos hacer antes de introducir el concepto de la ley de Gauss, pudiera ser hablar de los teoremas de cascarones nuevamente, e incentivar a nuestros estudiantes a que adaptaran los teoremas de cascarones con base
en las semejanzas y diferencias que se han discutido acerca de la fuerza de Coulomb y la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces ellos mismos pudieran definir ahora un cascarón esférico, ¿no? Como una distribución de carga en la superficie de una esfera, ¿no? Que sería nuestro cascarón esférico. Y bueno, de forma análoga, una partícula se encuentra atraída por un cascarón esférico de forma equivalente, como si, en este caso sería como si la carga, ¿no? Estuviera concentrada en el centro. Y será atractiva en caso de que las cargas sean de signo opuesto y será repulsiva en caso de que las cargas sean del mismo signo, ¿no? Por el caso del teorema número 2, una partícula en el interior de un cascarón esférico no percibirá fuerza electrostática alguna, ¿no? ¿Ok? Y eso, les digo, tomando en cuenta lo que ya aprendieron en gravitación, pudiera servir para que ahora lo planteemos en el punto de vista de electrostática, ¿ok? Y después, les digo, en la secuencia que nos dicta el sílabus, tendríamos que revisar el concepto de, o sea, la ley de Gauss, ¿no? Y entonces pudiéramos regresar a los teoremas de cascarones y explicarlos utilizando la ley de Gauss, ¿no? Entonces, eso sería fascinante, ¿ok? Muy bien. Ahora, pues fíjense, con esos conceptos que hemos revisado, vamos a solucionar varios problemas relacionados unos con otros y que nos va a servir para nuestro objetivo final, que sería un problema más complejo, ¿no? Vean, tan sencillito como revisar en una sesión del sábado con nuestros estudiantes los conceptos de carga, fuerza de Coulomb y después campo eléctrico y una carga puntual, ¿no? Obviamente pudiéramos después tener más sesiones donde discutiéramos campo eléctrico de ciertas distribuciones de carga más complejas y después introducimos ley de Gauss, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar un conjunto de problemas que les he traído, ¿no? El problema número 2 dice, considere dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, la primera en la posición A,0 y la segunda en la posición menos A,0. ¿Okay? Entonces, en este contexto, vamos a ver, aquí está el diagrama. Obviamente aquí sería nuestro origen. Esta carga Q1, ¿okay? Estaría a una distancia A y la carga Q2 estaría a una distancia A, ¿no? Entonces dice, encontrar una expresión del campo eléctrico en la posición R,0, ¿no? Entonces, aquí en la posición R, ¿no? Donde R, pues, está dado por aquí hasta nuestro origen, ¿no? Dice, la configuración de carga descrita se conoce como dipolo eléctrico. Expresa tu respuesta en términos del momento dipolar eléctrico definido por tal expresión. Es lo que les decía. En lugar de platicar acerca del dipolo eléctrico desde el punto de vista de la teoría, quizá conviene hacer esta aproximación a partir de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es muy sencillito, ¿no? Tengo dos cargas, este es un dipolo, esta configuración la conocemos como dipolo, calcula el campo eléctrico en la posición R, ¿no? Entonces, vean, lo que haríamos en ese caso es que el campo eléctrico total en la posición R, pues está dado por el campo eléctrico ejercida por la carga, la carga 1, más el campo eléctrico de la carga 2, ¿no? Esto siguiendo el principio de la superposición, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Hay que insistir en nuestros estudiantes que la suma es vectorial, ¿no? Y bueno, vamos a hacer entonces, como es vectorial, pues la contribución va a ser únicamente sobre el eje X, ¿no? Y bueno, no tenemos contribución vertical, ¿no? Entonces, el campo, como vemos aquí en pantalla, ¿no? El campo debido al cuerpo 1 en, digamos, su composición, ¿no? O su componente en el eje Y,
es igual a 0, así como la componente en Y del campo eléctrico 2, de la carga 2, ¿no? Entonces, ambas componentes, ambos vectores, al estar sobre el eje X, ¿no? Vemos que las componentes en Y son 0, ¿no? Entonces, y bueno, y el resultante, el campo resultante, pues va a ser en X, ¿no? Como vemos en pantalla. ¿Ok? Campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, después lo que haríamos sería, ok, bueno, yo ya sé esto, voy a buscar cuál es la expresión de la magnitud del campo eléctrico 1, ¿no? Entonces, del campo eléctrico 1, pues sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? La carga sobre R menos A, ¿no? Al cuadrado. Y la del campo eléctrico 2 sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga, que ya tengo aquí Q2, sobre R más A, ¿no? Pues sería R más A, o sea, la distancia, y al cuadrado también, ¿no? Entonces, si me fijo, ¿no? Lo único que faltaría hacer es que el campo eléctrico sea igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿ok? Carga sobre R menos A al cuadrado más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, carga sobre R más A al cuadrado, ¿ok? Y entonces, ahí, bueno, a ver, aquí se nos fue algo conceptualmente importante, ¿no? Vamos a ver. Es más, voy a trasladar este esquema, lo voy a trasladar aquí, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro punto de prueba, que vamos a decir una carga Q0 positiva, ¿no? A la distancia R, ¿ok? Entonces, fíjense, las cargas positivas van a tener una repulsión. Entonces, la dirección del campo 1 va a ser hacia afuera, ¿no? Pero en el otro caso, con la carga Q2, que tiene una carga negativa, tomando en cuenta que la carga de prueba va a ser positiva, su contribución del campo, más bien la dirección de su campo, va a ser negativa, ¿no? Entonces aquí tenemos esta dirección del campo, ¿ok? Entonces, a pesar de que aquí tenemos las magnitudes, algo que tendríamos que hacer en esta conclusión final o observar es que están en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, en este caso, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La forma con que a mí me gustaría hacerlo sería, por ejemplo, indicar que el campo 1, el vector del campo 1, está en la dirección positiva de las X, ¿no? Aquí lo puedo hacer con un vector unitario. Y la dirección del campo eléctrico 2 está en menos X, ¿no? En la dirección opuesta. De modo tal que cuando yo haga la suma, pues me va a quedar ahí que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿ok? La carga también la puedo factorizar y me va a quedar 1 sobre R menos A al cuadrado menos 1 sobre R más A al cuadrado en la dirección X, ¿no? ¿Ok? Esta podría ser una forma de mostrarlo y, bueno, decir que la magnitud es esto que tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? A otros profesores quizá les guste un poco más trabajar con las magnitudes, ¿no? Y decir, como son de direcciones opuestas, entonces E va a ser igual a E1 menos E2, ¿no? Yo les digo, como yo trato de que se queden con la parte vectorial, insisto mucho en utilizar los vectores unitarios, pero bueno, eso sería elección de cada quien, ¿no? Y entonces, después trabajarían un poco algebraicamente con ellos y al final la expresión, aquí déjenme borrar este pedazo de aquí abajo,
para indicarles cuál sería la expresión final, ¿no? Entonces, la expresión final, aquí yo ya la tengo anotado, sería 1 sobre 4pi, epsilon sub 0, 4aq, r cuadrada menos a cuadrada al cuadrado, ¿no? Y entonces aquí nos daríamos cuenta que aquí está, en este 4a, está el término dipolar, ¿no? Entonces ahí nada más sería cambiar este 4a por 2p, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, lo voy a poner aquí para que lo vean. 4aq sería 2p, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y entonces así llegaríamos a la respuesta de este problema. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quisieran hacer al respecto? No, todo está muy claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que eso no se los había comentado a los chicos del staff del día de hoy, ¿no? Porque, bueno, qué bueno, no tenemos aquí dudas, pero, chicos del staff, estoy un poco limitado a mi iPad, entonces no puedo acceder al menú del chat. Entonces, los profesores pueden hacer sus comentarios libremente durante mi sesión, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué seguiría después? Este ejercicio es un ejercicio preliminar, ¿no? Porque, bueno, más bien sencillo, porque aquí, e interesante, ¿no? Porque comenzamos a discutir la parte vectorial, ya ven que incluso aquí me fui con la inercia de positivos, ¿no? Y después dije, no, espera, aquí hay algo muy raro, ¿no? Entonces analizamos los vectores, corregimos, los hicimos aquí con una notación vectorial que pudiera ser incluso formativa para sus estudiantes. O sea, pudiera ser que ellos ya lo sepan hacer como lo vemos en el lado izquierdo, ¿no? Y decirles, bueno, eso que ya hiciste siempre, vamos a hacerlo con vectores para que te acostumbres un poco, ¿no? Entonces, y van a llegar al mismo resultado, ¿no? Nada más aquí se nos pasó el X unitario, ¿no? Y bueno, así pudiéramos empezar a introducir el concepto de dipolo eléctrico, ¿ok? Ahora, mi sugerencia sería posteriormente introducir problemas más complejos de dipolos eléctricos. Por ejemplo, este problema que ven aquí, este es un problema clásico en la universidad, ¿no? Pero yo lo utilicé como un selectivo de la delegación yucateca previo a la Olimpiada Nacional de Física en 2016, ¿no? Entonces, básicamente consiste en discutir nuevamente el concepto de dipolo eléctrico, ¿no? Formado por dos cargas iguales Q de signo opuesto separadas a una distancia T, ¿no? Entonces, vean, básicamente aquí, en lugar de que sea sobre la misma línea de acción, ahora quiero calcular el campo eléctrico a una distancia R del centro, ¿ok? Nada más que ahora le estoy pidiendo al estudiante que me lo calcule, como ustedes pueden ver en las ecuaciones 3 y 4, E tiene que estar en función de la distancia R y del ángulo θ, ¿ok? Entonces, igual para que se familiarice con este tipo de coordenadas, ¿no? Entonces, después hacemos una pequeña introducción a la molécula de agua, como un dipolo, ¿no? Y hablamos del momento dipolar, ¿ok? Aquí está, el momento dipolar. Y bueno, en este caso ya es una introducción un poco más profunda. Y entonces aquí se platica de que la dirección del vector n apunta de la carga negativa a la positiva, ¿no? Entonces la dirección de nuestro dipolo, del dipolo sería en esa dirección, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, si ven la descripción es muy similar. Ahí está. La descripción es muy similar y vean, inciso A, obtenga una expresión para cada una de las componentes del campo eléctrico en un punto en XY
en función de las componentes de la posición y de las características del sistema. ¿Ok? Entonces, primer inciso, hazlo como tú sabes hacer, estudiante, ¿no? Hazlo con X y Y. ¿Ok? Y bueno, fíjate, después vas a tener que transformar eso que hiciste con XY a R y teta, como ven aquí en pantalla, ¿no? Entonces, para eso tienen que mostrar que se cumplen esas componentes para cuando D es mucho menor que R, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en las aproximaciones que vimos, necesitábamos que 1 más X a la N, pudiéramos hacer aproximadamente a 1 más NX, cuando X era mucho menor que 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, tendríamos que buscar hacer una división de D sobre R para poder aplicar esta aproximación, ¿no? Entonces, esa sería una siguiente aproximación al dipolo eléctrico desde el punto de vista de problema. Y bueno, ahí las cuentas se ponen más interesantes, ¿no? Después, pudiéramos trabajar con el cuádrupolo eléctrico, ¿no? Que este es un problema que también propuse el siguiente año, en 2017, en los selectivos previos al nacional. Y en este caso, se ve la configuración que vemos en pantalla y yo quiero calcular el campo eléctrico a esta dirección, en este punto P, ¿no? Obviamente, también es importante tener en cuenta que Z es mucho mayor que D para que yo pudiera utilizar la expansión binomial que ya hemos platicado y que también Rodrigo me comentó que platicaron un poco al respecto, ¿no? Entonces empezamos con un problema sencillo de dipolo y fuimos avanzando a problemas más complejos y ya después el estudiante ya estará familiarizado con el concepto de dipolo y entonces ya pudiéramos terminar de matizar los conceptos explicando, si quieren, con una revisión teórica del momento dipolar, de la fuerza del dipolo, así como la torca en el dipolo, ¿no? La torsión del dipolo, ¿ok? Entonces, eso obviamente sería más adelante de hablar de la interacción de un dipolo en un campo eléctrico, ¿no? Y bueno, ahí ya nos fuimos por un lado, pero les quería platicar esta secuencia alterna que pudieran hacer hacia la parte del dipolo, dipolo eléctrico, ¿no? Y, pero ahora, nosotros tenemos otro objetivo, y nuestro objetivo va a ser el experimento de Millikan que les había platicado, ¿no? Entonces, vamos a nosotros avanzar con este problema 3 en esta secuencia. O sea, ustedes imaginarán lo que les he platicado es una secuencia didáctica y les mostré como una rama hacia los dipolos, ¿no? Pero vamos a regresar a nuestra rama principal, que es cómo llegar hasta el experimento de Millikan, ¿no? Entonces, en este problema 3, vemos la interacción de una carga en un campo eléctrico, ¿ok? Nuevamente este problema lo tomé del Sears, pero este problema es muy común en las Olimpiadas, ¿ok? Así que es importante que lo revisemos con los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a platicar de este problema. Dice, cuando la terminal de una batería se conecta a dos placas conductoras grandes y paralelas, las cargas resultantes en las placas originan un campo eléctrico E en la región entre ellas, ¿no? Que es casi uniforme, ¿ok? Aquí pudiéramos platicar con ellos de los problemas de borde que existen, ¿no? Pero como dadas las dimensiones y la descripción del problema, nos vamos a centrar en una zona donde el campo es uniforme, ¿no? Entonces, si las placas son horizontales y están separadas por 1 centímetro y se conectan a una batería de 100 volts, la magnitud del campo eléctrico es tal. Supongo que la dirección del campo es vertical hacia arriba, como se ilustra con los vectores en la figura, ¿ok? Y entonces ahí nuestros estudiantes pudieran empezar a confundirse o desesperarse porque ven conceptos nuevos, ¿no? Ven placas separadas conectadas a una batería de 100 volts y entonces empieza la confusión, ¿no? Entonces, la idea ahí es empezar a decirles que en muchos problemas va a haber información extra.
Y entonces los estudiantes tienen que mantener la calma, tienen que conocer sus conceptos base y tienen que estar conscientes que todos los problemas se resuelven con lo que está en el sílabus, ¿ok? Entonces, a pesar de que pudieran venir conceptos más fuertes, ellos pudieran construir lo que está detrás de estos conceptos aplicando lo que está en el sílabus, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, a pesar de que dice 100 volts y 1 centímetro de separación, ¿ok? El estudiante ya pudiera pensar que necesita más información, ¿no? Pero la idea es que decirles, vamos, piensa frío cuando tienes el problema, trata de revisar entre tus conceptos si puedes resolverlo sin la necesidad de esa información adicional. Que les digo, es muy común encontrar información adicional en los problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos dice este problema. Dice, si un electrón en reposo se libera en la placa superior, ¿cuál es su aceleración? ¿Okay? Entonces, ahí es interesante porque, fíjense, el campo eléctrico está hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Pero yo tengo un electrón aquí que tiene carga negativa. Si la carga fuera positiva, recuerden que lo que hemos estado platicando ahora eran cargas de prueba positivas, pues entonces la fuerza que siente esa carga positiva, aquí le voy a poner más para diferenciarlo, va a ser en la misma dirección del campo eléctrico, ¿no? Entonces esta sentiría una fuerza eléctrica en esa electrostática en esa dirección. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestro electrón? Nuestro electrón es de signo opuesto, ¿ok? Entonces, como nuestro electrón es de signo opuesto, ¿ok? Entonces, la dirección de la fuerza que va a sentir al campo es en dirección opuesta hacia, hacia la que sentiría una carga de prueba positiva, es decir, iría hacia abajo, ¿no? Y esto también es fácil verlo porque arriba tenemos carga negativa y abajo tenemos carga positiva. Entonces, nuestro electrón, como tiene carga negativa, lo que busca es repelerse de la carga negativa y se siente atraído por la carga positiva. Entonces, su fuerza electrostática va hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esa sería una explicación de por qué va hacia abajo, ¿no? Después, vemos, si un electrón se encuentra en reposo, se libera de la placa superior, ¿cuál es su aceleración? ¿Ok? Ah, muy bien, mi aceleración. ¿Ok? Entonces, la aceleración, recordemos, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Vamos a hacer la suma de fuerzas en el electrón, ya lo vimos aquí. En este caso, pudiéramos considerar despreciable la contribución gravitacional, ¿ok? Entonces, simplemente nos quedaría que su fuerza en Y, aquí solo voy a colocar la magnitud, sería igual a, ya sabemos que va hacia abajo, ¿no? Sería el campo, la magnitud del campo por la carga, ¿ok? ¿Cómo sé qué es eso? Pues yo me acuerdo que la definición era que el campo es la fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, si yo quiero calcular la fuerza que siente un cuerpo en un campo eléctrico, pues multiplico ese campo por la carga de la partícula que está ahí, ¿ok? Entonces, ya nos queda de esta manera. Si el estudiante no se siente tranquilo de esa forma y quisiera agregar la parte o la contribución que corresponde vectorial, podríamos hacer menos E en la dirección Y, ¿no? Porque si se fijan, Y, el vector unitario Y apunta hacia arriba y entonces el negativo pues apunta hacia abajo, ¿no? El negativo de ese vector unitario. Y E simplemente es la magnitud, ¿no? Platicarles, bueno, aquí está escrito. ¿Ok? Y entonces, si solo trabajamos con la magnitud, sería E de carga, campo eléctrico, igual a masa por la aceleración en Y, ¿no? Y entonces la aceleración en Y, pues sería igual a E de carga, E de campo eléctrico, partido por la masa, ¿no? Y entonces, yo ahí ya la tengo, la carga del electrón, 1 menos 1, o 1.6 por 10 a la menos 19,
E sería el campo eléctrico, 1 por 10 a la 4 newtons sobre Coulomb, y M, pues sería la masa, 9.11 por 10 a la menos 31, ¿no? Y entonces, después de sustituir los valores, me quedaría que la magnitud de la aceleración sería 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y bueno, la dirección ya la sabemos. La dirección es, o sea, yo podría poner AY es igual a AY. Lo podría poner así, pero bueno, no, quizá también me estoy excediendo. No lo voy a poner mejor por claridad, ¿no? Pero bueno, ya con ellos ya les diríamos que la dirección es hacia el sentido opuesto, ¿no? Del vector unitario Y, ¿ok? Entonces ya quedaría de esta manera, ¿ok? Entonces ya tendríamos el inciso A. Vamos a ver qué dice el inciso B. ¿Qué rapidez y qué energía cinética adquiere el electrón cuando viaja 1 centímetro en la placa inferior? ¿Okay? Entonces aquí lo que pudiéramos hacer con ellos hay dos formas de abordarlo, ¿no? Pudiéramos aplicar nuestros conceptos de energía, de aceleración constante, ¿no? Porque pues la aceleración, si se fijan, el campo eléctrico es constante, la carga del electrón es constante y la masa es constante. Entonces tenemos un caso donde la aceleración es constante, ¿no? Entonces, todas estas fórmulas que vemos con ellos en cinemática, las podemos aplicar perfectamente, ¿no? En especial, hay una que sería que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, ¿no? La distancia recorrida en Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta pudiéramos utilizar, bueno, 2 veces por la aceleración, ¿no? Aquí ya me estoy comiendo la aceleración. ¿Ok? Y entonces esto pues ya sería muy fácil porque la velocidad inicial nos dicen que está en reposo, es 0. A de Y yo ya la conozco y el delta Y es 1 centímetro, ¿no? Entonces, si se fijan, la magnitud de la velocidad, porque aquí nos viene la rapidez, sería la raíz de 2 AY por delta Y, ¿no? Que sería la distancia recorrida en Y, ¿ok? Y entonces la distancia recorrida pues sería 1 centímetro, ¿ok? Y la aceleración pues ya la calculamos anteriormente, les mencioné que es lo que da el resultado, 1.76 por 10 a la 15. ¿Ok? Y bueno, esto daría lugar a la velocidad resultante, ¿no? Que la velocidad resultante, aquí obviamente hay que tener cuidado porque está en centímetros, entonces hay que cambiarlo a metros, ¿ok? Y bueno, el resultado sería 5.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿no? Y después, bueno, aquí se nos olvidó, nos piden la energía cinética, ¿no? Y bueno, la energía cinética sería como 1/2 de mv cuadrada. Pero yo ya tengo la m, que sería la masa del electrón, y yo ya tengo su velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya puedo calcular perfectamente su energía y me daría 1.6 por 10 a la menos 17 joules, ¿ok? Sería su energía cinética, ¿ok? Entonces, ya resolveríamos estos dos incisos de esa manera, ¿no? Y bueno, el tercer inciso
que sería cuánto tiempo se requiere para que recorra esta distancia, pues básicamente lo pudiéramos resolver utilizando nuevamente nuestros conceptos de aceleración constante, ¿no? En este caso, lo que haríamos sería que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por el tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo que está acelerándose, ¿ok? En este caso, como el t ocurre al inicio, ¿no? Entonces, pudiéramos simplificarlo y escribir simplemente t, ¿no? Por aceleración en y por tiempo, ¿no? Y entonces ahí el estudiante se daría cuenta que B0 en y es 0, ¿no? Esto sería 0. Y aceleración en y ya la tengo, la velocidad en y ya la calculé anteriormente y el tiempo pues lo podría obtener despejando de esta expresión y bueno, siempre les ayuda aquí con las sustituciones y según mis notas debe dar 3.4 por 10 a la menos 9 segundos, ¿no? Y entonces, lo interesante de los problemas de la Olimpiada, pues es cuando se empiezan a combinar los conceptos que vemos en otros temas, por ejemplo, en este caso cinemática, con los nuevos que estamos viendo, ¿no? Entonces, si ya vimos bien cinemática con ellos, podrán aplicarlo correctamente en este ejercicio, ¿no? Entonces, en este ejercicio vamos a añadir una parte B, que es interesante también. Vamos a ver, si se lanzara hacia el campo eléctrico, o sea, el electrón, ¿no? Con una velocidad horizontal B0, ¿cuál sería la ecuación de su trayectoria, ¿no? Y entonces yo recuerdo que aquí tenía negativos, carga negativa, y aquí tenía carga positiva, ¿no? ¿Ok? Y entonces yo tengo un electrón que inicialmente va a tener una velocidad inicial, ¿ok? Y entonces ahí reflexionamos con ellos, ¿no? Les preguntamos, ¿la aceleración en X cuál es? ¿La aceleración en Y cuál es, no? Entonces, como tenemos un electrón, pues vamos a darnos cuenta que, bueno, retomamos, ¿no? Obviamente la segunda ley de Newton y nos fijamos en X, ¿qué fuerza siente nuestro electrón, ¿no? En X no hay ninguna fuerza actuando sobre él. Entonces su aceleración es 0. Y en Y, ¿cuál es la fuerza que actúa? Ah, pues la fuerza debido a las placas, ¿no? Debido a la presencia del campo. Ah, bueno, pues entonces en Y tendremos que E por el campo entre M, ¿no? Este resultado es el resultado que obtuvimos en los ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, esta es la aceleración, ¿no? Y la dirección es hacia abajo, ¿ok? Y entonces les dices, oye, ¿ya te diste cuenta o conoces algún sistema donde la aceleración esté hacia abajo y, o sea, que sea en y que en X no, el cuerpo no esté acelerado, ¿no? Los podemos motivar a eso. Y entonces, pues el estudiante debe reflexionar que esto se parece a aceleración en X igual a 0 y aceleración Y igual a esto, ¿no? Entonces, viendo esto, debe prenderse su foquito y decir, oye, blim, 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 blim. Ese problema yo ya lo sé resolver desde antes, ¿no? Esto es un tiro parabólico, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el estudiante ya sabe resolver tiro parabólico y se da cuenta entre las similitudes del tiro parabólico con lo que está aquí, inmediatamente van a empezar a observar las semejanzas en los problemas que ya ha resuelto antes, ¿no? Entonces, de esa manera, él puede decir, oye, pero las ecuaciones del tiro parabólico, yo ya me las sé, ¿no? Sé que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, y yo sé que Y
es igual a 1/2 de aceleración en Y por tiempo al cuadrado, ¿no? Esto considerando que x0, y0 igual a 0, ¿no? Y que, bueno, la velocidad inicial en x, pues ya la tengo aquí, ¿no? Es esta v0. Y la velocidad inicial en y, pues no hay porque solo tiene componente en x, ¿no? Entonces el estudiante pues plantea sus condiciones, ¿no? Que en t igual a 0 tiene que b0 en x es igual a esta b0 que dice nuestro problema, y que la b0 en y es igual a 0, ¿no? Entonces, pues ya simplemente con esto haríamos que x es igual a b0 por t y que y sea igual a 1/2 de e por e sobre m t cuadrada. Ahora aquí vienen dos cosas, ¿no? Si ustedes quieren que sus estudiantes tomen en cuenta el signo en y para ver que avancen menos y, o sea, si yo pongo mi origen aquí, ¿no? En el punto inicial, ¿ok? Y entonces, pues y crece negativamente, ¿no? Entonces, pudieran tenerlo en cuenta y le agregarían el signo negativo, ¿no? Que corresponde del cálculo de la aceleración, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, aquí otra nube de recuerdo. Si ustedes recuerdan, cuando concluimos anteriormente dijimos que vectorialmente lo escribiríamos así, ¿no? Entonces, pues lo tendríamos que escribir de esta manera si quisiéramos, ¿no? Que las coordenadas avanzaran, ¿no? Tomando en cuenta la inserción del electrón como origen de nuestro sistema coordenado, ¿no? Y entonces, de estas expresiones, lo que haríamos es, de esta primera ecuación, tomo t, la despejo y la sustituyo en esta segunda ecuación, ¿no? Y entonces aquí ya me daría y igual a menos 1/2 de e m, y aquí en t sería x cuadrada sobre b0 cuadrada, ¿no? Entonces quedaría x cuadrada sobre b0 cuadrada, ¿no? Y entonces aquí la idea es preguntarle al estudiante qué función es, ¿no? Y entonces ellos se darían cuenta que es una parábola que tiene, que abre hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros lo dibujamos, aquí sería el origen, ¿no? Aquí sería el origen. Entonces, tendría que ir así, ¿no? Que corresponde con lo que él mismo intuyó que era un tiro parabólico, ¿no? Entonces, hay una congruencia entre lo que ya vio en las ecuaciones planteadas y el resultado final, ¿ok? Y entonces, pues de esa manera podría trabajar este problema 3, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer o que quisieran que discutamos al respecto hasta este punto? Sí, hola Didier. Si Hola. tuviéramos el campo eléctrico en dirección contraria, de todas formas se satisfacen las ecuaciones, pero con signo contrario, ¿no? Así es, porque lo que va a pasar es que en ese caso nuestra aceleración va a ser en la dirección opuesta. Y no tendríamos que tomar en cuenta la aceleración de la gravedad. Aquí estaríamos suponiendo que la aceleración de la gravedad es 0. Sí, considerando eso, pudiéramos hacer un poco reforzarlo un poco, tomando en cuenta nuestro problema 1, donde vimos la diferencia que hay entre las magnitudes entre las magnitudes de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces, en este problema no se indica, pero se considera despreciable, ¿no? Okay. Gracias. Claro, con mucho gusto. Muy bien.
¿Algún otro comentario que quisieran que revisemos? En este contexto, esta Olimpiada, ya no me acuerdo cuál era. Creo que esta, a ver si les... aquí está, por supuesto. En este contexto, en la Olimpiada de 2014, se propuso este problema que es de refracción de electrones, que es muy interesante, ¿no? Básicamente viene un haz de electrones con cierta velocidad vectorial, es decir, que tiene una componente en X y una componente en Y, y ingresa a un campo o a una parte del campo, ¿no? Donde hay una sección que hay un campo eléctrico constante, y ingresa a esta zona a través de un ángulo respecto a la normal de alfa, ¿no? Y tiene aquí una trayectoria y su ángulo de salida respecto a la normal es beta, ¿no? Y entonces su desplazamiento en X es B, como pueden ver en pantalla, ¿no? Y aquí se les indica que estas placas se encuentran a una altura H para que también exista un desplazamiento en X posteriormente, ¿no? También observamos que la separación entre las placas es D, ¿no? Por supuesto. Y bueno, en este contexto, el problema consiste en determinar la distancia original A del electrón después de las interacciones, ¿no? Es decir, respecto a su punto de inserción en la placa superior, ¿no? Entonces aquí es insertado, su componente de B1X no va a variar, su componente B1Y va a recibir una aceleración, es decir, se va a ir modificando, y aquí cuando salga, nuevamente, pues ya no va a tener aceleración en X y en Y, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues cómo va a desarrollarse este sistema, ¿no? Entonces, la primera es observar que existe una relación similar, ¿no? A la refracción, ¿no? Que tenemos ahí. Y esa sería esa primera pregunta. La siguiente pregunta está relacionada con el tiempo de vuelo que tarda el electrón en atravesar las placas, es decir, de ir del punto A al punto B, ¿no? ¿Qué tiempo le toma hacer eso? ¿Ok? En ese caso, pues ya lo hemos resuelto antes, ¿no? O sea, son las ecuaciones que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Y bueno, la pregunta 2.3 sería, calcula la distancia B, que es desviado el electrón dentro de las placas, es decir, la distancia OB, ¿ok? Bueno, entonces ahí yo ya tengo mis ecuaciones, yo ya sé que B de X no cambia, B de Y se va acelerando, ¿ok? Yo ya sé cuál es el tiempo de recorrido de las placas, y entonces multiplico, ¿no? Mi velocidad por el tiempo, ¿ok? Y ya me daría esta B, ¿ok? Y finalmente, calcular, o sea, ya una vez que sale, ya no tiene influencia el campo eléctrico, entonces tengo que conocer su velocidad final en X y su velocidad final en Y, ¿no? Y después calcular, utilizar básicamente, en este caso ya no va a estar acelerado, y ya puedo calcular la distancia C, que ven aquí abajo, para que yo haga la suma de B más C y finalmente me dé el resultado en A, ¿ok? Y bueno, este fue un problema propuesto, les digo, de 2014, que pudieran resolver con sus estudiantes después de resolver el ejercicio anterior, ¿no? Obviamente las respuestas de este enunciado están en la página que Eleazar les ha proporcionado, ¿ok? Pero bueno, el problema que nos vamos a dedicar hoy, más bien de Olimpiada que vamos a resolver hoy en estos últimos 25 minutos que nos quedan, es el que ven en pantalla, que es del experimento de Millikan propuesto por Eleazar, me parece, en la Olimpiada de 2015, ¿no? Entonces,
ya les di varias ideas de cómo empezar con campo eléctrico, algunos problemas sencillos. Ya les mostré dos ramas que pudieran tener la discusión con sus estudiantes. El primero a través de los dipolos eléctricos, el segundo después con el movimiento de electrones en campos eléctricos constantes. Pero el objetivo de la sesión de hoy era llegar a este problema que es el experimento de Millikan, ¿no? Si les parece, lo voy a leer y vamos resolviendo juntos como lo hicimos anteriormente, ¿no? Vamos a ver. Dice el experimento de Millikan, problema 2. Uno de los experimentos más importantes de la física fue realizado por los físicos norteamericanos Robert Millikan y Herbie Fletcher en el año de 1909, en el cual midieron la carga eléctrica del electrón, ¿ok? Desde finales del siglo XIX, a través de experimentos con rayos catódicos, se sabía de la existencia de los electrones como partículas cargadas negativamente, ¿ok? Al respecto, profesores, aquí quisiera recordar, ¿no? O motivarlos. Aquí también hay experimentos, hay problemas. Ya no recuerdo si fue en la Olimpiada Nacional. Yo recuerdo uno en una Olimpiada estatal, también en una Olimpiada española. Nacional de Física no lo recuerdo, pero básicamente se discute cómo encontrar la carga del electrón utilizando rayos catódicos, utilizando placas paralelas, un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Podría ser interesante que después pudieran revisar con sus estudiantes algo sobre este enunciado, ¿no? Que les marqué. Pero vamos a continuar con nuestro problema. El poder determinar el valor de dicha carga eléctrica era un reto para la física en esos momentos. En los experimentos de Millikan y Fletcher se empleó una cámara compuesta por un par de placas metálicas paralelas separadas una distancia de, ¿ok? Y colocadas horizontalmente. Las placas están conectadas a una diferencia de potencial B, de tal manera que dentro de las placas hay un campo eléctrico E. Con un rociador se dispersan gotas de aceite dentro de la cámara y las gotas se cargan eléctricamente debido a la fricción que tienen con la válvula del rociador al ser expulsadas, ¿ok? Entonces, aquí nosotros ya platicamos con ellos placas paralelas, cómo se mueve un objeto cargado dentro de las placas paralelas, ya discutimos el concepto de campo eléctrico y en el inicio, cuando estábamos platicando sobre cargas, les sugerí que hablaran de ellos sobre la forma de cargar objetos, ¿no? Entonces ellos ya entenderían también que se carga eléctricamente debido a la fricción, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué dicen. Si suponemos que las gotas son esferas que se cargan negativamente por haber adquirido varios electrones, aquí, recuerden, nosotros ya platicamos con ellos que la carga eléctrica es el exceso o la falta de electrones. Entonces, hasta ahora deberían estar tranquilos en su lectura, los estudiantes, ¿no? Entonces, midiendo la carga de las gotas, es posible determinar la carga del electrón, ¿ok? Debido a las pequeñas dimensiones de las gotas de aceite, es importante tomar en cuenta los efectos del aire sobre las gotas de aceite. En este caso, el aire se comporta como un fluido dentro del cual las gotas de aceite se mueven, ¿ok? Se sabe que cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido, además de la fuerza de presión que el fluido ejerce, existe una fuerza de resistencia o de fricción debido a la viscosidad del fluido que actúa en sentido contrario a su movimiento y es proporcional a la velocidad v con la que se mueve el cuerpo. Si el cuerpo es de forma esférica, esta fuerza de resistencia está dada por la expresión tal cual, donde R es el radio del cuerpo esférico y eta es la viscosidad del fluido. Para el aire, la viscosidad tiene un valor de 1.8 por 10 a la menos 5 pascales por segundo, donde PA o pascal es la unidad de presión en el sistema internacional, y ahí se da la descripción. Dicha fuerza de fricción se llama fuerza de Stokes, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí pueden pasar dos cosas.
el estudiante ya conoce fluidos y ya ha leído sobre la fuerza de Stokes. La otra que puede pasar es que el estudiante no lo ha leído y pudiera ser que empiece a desesperarse, ¿no? Pero recuerden, nosotros siempre les tenemos que decir que con lo que saben es suficiente. Y a pesar de que la fuerza de Stokes no está en el sílabus, ¿ok? A partir de la descripción que hemos dado, ya es suficiente como para que nuestros estudiantes resuelvan ese problema, ¿ok? Entonces ellos tienen que tener la cabeza muy fría y decir, yo puedo resolver el problema a pesar de que todavía no he visto en mis clases acerca de la fuerza de Stokes. Simplemente sé que es una fuerza en dirección opuesta al movimiento y que es proporcional a la velocidad, ¿ok? Entonces, les digo, aquí eso es lo que debería pasar, ¿ok? Después seguimos. Dice, debido a que la fuerza de resistencia siempre se opone al movimiento, llega un momento en el que está compuesta o igual a todas las demás fuerzas presentes, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas presentes? ¿Ok? Es, eh, eh, podría ser la fuerza gravitacional, pudiera ser la fuerza y la fuerza de resistencia, ¿no? En este caso, bueno, ahorita vamos a continuar, ¿no? Y vamos a ver si se toma en cuenta la composición de la gravedad, ¿ok? Vamos a ver qué dice nuestro problema. Es decir, que después de cierto tiempo se alcanza una situación donde la fuerza total del cuerpo es cero y el cuerpo se mueve a velocidad constante. A dicha velocidad se le conoce como velocidad terminal. Por sencillez, supondremos que el movimiento de la gota es estrictamente vertical, es decir, despreciaremos cualquier movimiento en otras direcciones, ¿ok? Y bueno, este es el contexto del problema. Los problemas de la Olimpiada son largos, ¿ok? Entonces van a encontrar muchas veces una o dos páginas, una o media página con el contexto y después con el problema, ¿no? Entonces, este fue el contexto del problema y entonces el estudiante ya debía ver, así como yo fui resaltando en la lectura, seguramente fueron brillando en su mente los diversos conceptos que estudió con ustedes, ¿no? Entonces viene la parte 1. La parte 1 dice, en la primera etapa, el voltaje entre las placas es cero, ¿ok? Entonces, está apagado, por lo que el campo eléctrico dentro de la cámara es cero. Bajo estas condiciones, se observan que las gotas caen, al principio con cierta aceleración, pero después de un lapso de tiempo, las gotas alcanzan su velocidad terminal V1. Entonces, aquí el chiste es, el campo está apagado y las gotas caen. Entonces caen por acción de la fuerza gravitacional, ¿ok? Entonces debemos contar la fuerza gravitacional. Después sigue, si la densidad de la masa del aceite es tal, la densidad del aire es esta y la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pregunta 1. Si la velocidad terminal con la que cae una gota de aceite es tal, calcule el valor del radio de la gota. ¿Ok? Entonces, ¿qué contribuciones tenemos que tener en cuenta? ¿No? Les digo, muchas veces los problemas de la Olimpiada son integrales. Entonces, anteriormente aplicamos cinemática y ahora tenemos que aplicar un poco de hidrostática, porque a pesar de que nuestros estudiantes no conocen, pudieran no conocer la fuerza de Stokes, pero sí conocen la fuerza de flotación, ¿no? Y entonces, aquí tendremos 3 contribuciones, ¿ok? Tendremos 3 contribuciones. La contribución de la fuerza de gravedad, ¿ok? La fuerza, como está cayendo, ¿no? La fuerza debida a la resistencia del aire es hacia arriba, ¿no? Entonces, la fuerza debida a la resistencia del aire es hacia arriba, ¿ok? Y la fuerza de flotación, pudiéramos incluirla, aunque después veríamos si es relevante añadir este término, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? Porque la gota está inmersa en un fluido, ¿no? Está inmerso en, está inmerso en aire, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la fuerza de flotación, ¿no? A veces se coloca como FB por buoyancy, ¿no? De flotación, ¿ok? Pero bueno, ya lo tenemos de esta manera. Entonces, cuando está en, recuerden, aquí dice velocidad terminal, ¿ok? Y entonces yo recuerdo que aquí leí que después de cierto tiempo se alcanza una situación donde la fuerza total del cuerpo es cero y se mueve con velocidad constante, ¿ok? Entonces, alcanza velocidad constante con la fuerza es cero. Ah, ok. Entonces, la fuerza gravitacional menos la fuerza de viscosidad, de resistencia del aire, menos la fuerza de flotación, debe ser igual a cero. ¿Ok? Y entonces, ahí, ahí pues yo voy a ir escribiendo cada uno de ellos, ¿no? Donde F de G es la fuerza de la gravedad, ¿ok? Entonces, yo no conozco la masa de las gotas, pero yo sé que tienen cierto volumen y yo conozco la densidad, ¿no? Entonces, si recuerden, aquí nos dice la densidad de masa del aire, ¿ok? Rho, 0, ¿ok? Entonces, si yo quiero la fuerza de la gravedad, es masa, densidad 0, por volumen de la esfera, 4/3 de pi por radio al cubo, multiplicado por g, ¿ok? Menos, esto es mg, ¿no? O sea, esto que está aquí es mg, ¿ok? Nada más que m ahí la tuvimos que colocar más extenso. Menos la fuerza de resistencia, ¿ok? Y la fuerza de resistencia ya me la dieron. 6pi r eta b, ¿ok? Ah, muy bien. Entonces será 6pi el radio de la gota, la viscosidad eta y la velocidad terminal, ¿ok? B1. Muy bien. Entonces esta es fuerza de resistencia. Menos la fuerza de flotación, ¿ok? Entonces la fuerza de flotación, ¿cuál es? Yo me acuerdo que la fuerza de flotación es la densidad del fluido, en este caso es rho de A porque es aire, el volumen del fluido desplazado, en este caso pues sería el B de la esfera, por la aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad. Entonces sería menos rho de A, 4/3 de pi por R al cubo, ¿ok? Entonces densidad del fluido, volumen desplazado por G. Y esto es igual a 0, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es despejar R, ¿ok? Pero yo me doy cuenta que hay una R en todos los términos, ¿no? Entonces, puedo dividir entre R todos los términos que están en pantalla, ¿ok? Y bueno, yo pudiera hacer un poco de álgebra, ¿ok? Aquí pudiéramos hacerlo juntos rápidamente. Rho 0 menos rho de A, ¿ok? Aquí estoy factorizando estos dos términos. Pi R cúbica G igual a 6pi, bueno, perdón, aquí 4/3, ¿no? 6pi R eta B, ¿no? Entonces, se nos va el pi, dividimos ambos lados de la igualdad por pi, dividimos ambos lados de la igualdad por R y nos aseguramos que el R final sea diferente de 0, ¿no? Y multiplicamos por 3 y dividimos por 4, ¿ok? Y entonces esto nos va a quedar rho 0 menos rho de A, R cuadrada, bueno, G, igual a 6 por 3 entre 4, ¿no? Nos va a quedar 9 medios. 9 medios de eta por B, ¿no?
Y entonces ahí ya despejamos la R. R es igual a 9 medios de eta por B1 entre ρ0 menos ρ de A, G, ¿no? Y raíz. ¿Ok? Y entonces ahí pudieras entrar un poco nuestra revisión, ¿no? La densidad del aceite es 0.92 y la densidad del aire es 0.0013, ¿no? Entonces tendríamos que pensar si es relevante esta corrección, ¿ok? Entonces ahí lo dejamos abierto, ¿no? Y el resultado final, se los voy a anotar, es 2.92 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Las gotas son muy pequeñas, ¿ok? Vamos a revisar entonces el siguiente inciso. Aquí, para comentarles un poco del marking scheme, ¿no? Del esquema de calificaciones, este problema vale 3 puntos, ¿ok? 1.5 se daría por escribir correctamente la ecuación de las fuerzas, 1 punto por la expresión correcta del radio de la gota y 0.5 para el valor numérico, ¿no? ¿Ok? Y el siguiente inciso nos dice, para la misma gota de aceite que cae con velocidad terminal del inciso anterior, calcula su masa. ¿Ok? ¿Y cómo voy a calcular la masa? Ah, bueno, pero yo ya tengo la densidad y yo ya tengo su radio, ¿no? Entonces, el cálculo de la masa es sencillo. Si les parece, voy a agregar una nueva slide para que estemos en orden, porque aquí ya me quedé sin espacio. ¿Ok? Entonces, la siguiente cuestión 2 era la masa de la gota, ¿no? Entonces, la masa de la gota es densidad por el volumen, ¿no? Entonces, densidad, 4/3 de pi por R al cubo, ¿ok? Y entonces, yo ya tengo todo, ya tengo R0, yo ya tengo ρ0, perdón, yo ya tengo R, también yo ya lo tengo, R es 2.92 por 10 a la menos 6 metros, ρ0 también ya lo tengo, 0.92 gramos, centímetro cúbico, obviamente tendría que transformarlo al sistema internacional, ¿no? Y el resultado pues sería simple sustitución, ¿no? Por eso vale un puntito, ¿no? Entonces el resultado final es M0 igual a 9.63 por 10 a la menos 4 a la menos 14 kilogramos, ¿no? Ese sería el resultado final. Entonces, medio punto por la expresión de la densidad, por utilizar la densidad de masa, ¿no? Es decir, masa igual a densidad por volumen, y medio punto por el valor numérico final correcto. ¿Ok? Vamos a ver la segunda parte. ¿Ok? Dice, en la segunda parte del experimento, se enciende el voltaje entre las placas y se genera un campo eléctrico uniforme dentro de la cámara, lo suficientemente alto que ahora las gotas de aceite se mueven hacia arriba y alcanzan su velocidad terminal V2. Considere que el voltaje aplicado es V igual a 5000 volts y que la distancia entre las placas es D igual a 10 milímetros, ¿no? Entonces ahora encendemos en dirección opuesta, encendemos el campo eléctrico y ahora nuestra gota sube, ¿ok? Y calculamos la velocidad terminal nuevamente. Y entonces aquí nos dice, para la misma gota de la primera parte del experimento, que cae con velocidad terminal B1, 0.095 centímetros sobre segundo, si su velocidad terminal en la segunda etapa es B2, igual a 0.085 centímetros sobre segundo, calcule el valor de la carga de la gota, ¿ok? Entonces, pareciera que no tenemos suficiente información, pero sí la tenemos, ¿ok? ¿Cómo es que la tenemos? Ah, bueno, fíjense, nuevamente nuestro diagrama de cuerpo. Ahora la gota sube, ¿ok? Entonces, siempre tenemos la contribución de la gravedad hacia abajo. Hacia arriba
Ahora tenemos la fuerza eléctrica, ¿no? Hacia arriba sigue estando la fuerza de flotación. Y ahora, ¿hacia dónde va la resistencia? Aquí el estudiante tuvo que haber entendido muy bien que la resistencia se opone al movimiento. Entonces, antes la gota iba hacia abajo, por eso la fuerza de resistencia era hacia arriba. Pero ahora la gota está subiendo. Entonces, la fuerza de resistencia es hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto nos llevaría a fuerza eléctrica más fuerza de flotación menos la resistencia del aire menos la fuerza de gravedad igual a 0, ¿no? Entonces, eso nos daría la expresión fuerza eléctrica. ¿Fuerza eléctrica cuál es? Ah, pues es la carga de la gota por el campo eléctrico, ¿no? ¿Cuál sería la fuerza de flotación? Esta yo ya la sé. Yo ya sé que es densidad del líquido, densidad del fluido, perdón, densidad del aire, 4/3 de pi por radio al cubo por G, ¿ok? Menos la fuerza de resistencia, 6 pi radio, viscosidad, velocidad 2, menos la fuerza de gravedad. Rho 0, 4/3 de pi, R cubo, G igual 0, porque está en el punto de equilibrio de las fuerzas, ¿ok? Entonces, yo puedo continuar con el ejercicio y entonces yo simplemente pudiera obtener que la carga eléctrica es igual a 1 sobre E, ¿ok? Densidad 4/3 de pi por R al cubo, G menos 6 pi, R, eta, B2. Bueno, aquí ¿saben qué? Voy a simplificarlo un poco. Voy a poner RA menos R0, 4/3 de pi R cubo G menos 6 pi R eta B2, ¿ok? Parece muy grande, pero conocemos todos los términos, ¿no? ¿Ok? Aquí, quizá el único término que no revisamos nosotros, pero que es necesario en la resolución de este problema, ¿no? Y que tendríamos que revisar con ellos es cómo expresar el campo eléctrico en términos de la diferencia de potencial, ¿no? Aquí pudiéramos aprovechar el ejercicio que vimos anteriormente de las placas y antes de llegar a ellas, pudiéramos decirle, ¿no? Si yo tengo mis placas, que tienen una separación tal, ¿no? Y tienen una diferencia de potencial tal, pues su campo eléctrico es ¿no? Básicamente esa relación es el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre la separación de las placas, ¿ok? Les digo, pueden introducirlo a través del ejercicio anterior. Antes de que avance, creo que ahí le falta un signo, ¿no? Al pasar las ecuaciones no hubo cambio de signo. A ver, déjeme ver. Sería un signo negativo al inicio. Sí, lo podríamos poner al inicio, ¿verdad? Ahí está. Lo podríamos dejar al inicio y no pasa nada. O lo ponemos aquí, bueno, corregimos todos, ¿no? Nada más, vamos a cerrar esta parte y nada más aquí lo que resultaría es el cálculo de la carga, sustituir los valores porque todos los valores los conocemos y nos daría 35.70 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Aquí tendríamos que hacer varias cosas porque darnos cuenta que este término es muy próximo a la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el resto del problema? ¿No? El resto del problema consiste en que las velocidades terminales nos dan información del radio de la gota y de la carga, ¿no? Entonces, podemos hacer varios experimentos, ¿no?
podemos tirar varias gotas, podemos fijarnos en sus velocidades y dado que sabemos que está cuantizado la carga por el electrón, entonces la idea en la parte final es, a partir de ciertas consideraciones, calcular la carga del electrón, ¿no? Y en este caso, pues ahí ustedes pueden continuar con este ejercicio. Básicamente es tabular, ¿no? B1, B2, calculo el radio de la gota, después calculo su carga y a través de las razones de las cargas puedo darme cuenta que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19, ¿no? Bueno, dejaremos esta parte porque ya nos está esperando Eleazar seguramente, ¿no? Bueno, de esta manera, si se dan cuenta, hemos hablado de carga eléctrica, ley de Coulomb y campo eléctrico, ¿no? Está en nuestro problema 1, que fue el de la fuerza gravitacional y eléctrica, ¿no? Después pasamos al tema de dipolos, movimiento del electrón y experimento de Millikan. Aquí el único concepto que no discutimos fue el de campo eléctrico igual a diferencia de potencial entre la separación de las cargas, ¿no? Les digo, aquí, si ustedes quisieran hacer esta secuencia también con sus estudiantes, pudieran introducirlo en el problema 3, que es movimiento del electrón, y decirles a sus estudiantes que después, en temas futuros, donde vean capacitancia o condensadores, van a ver de dónde surge esta expresión, ¿no? Entonces, todavía sigue bastante estructurado los temas que están en esta discusión, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o alguna duda que tuvieran? Ya estamos en la parte final de nuestra sesión matutina. No, todo bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar con ustedes, compartir aquí un poco de mis secuencias didácticas para resolver problemas más complejos, ¿no? Espero que les haya gustado mi sesión de la mañana del día de hoy. Claro que sí, maestro. Gracias. Muy bien explicado, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, ya pudieran dejar de grabar para esta sesión y comenzamos con la sesión de Eleazar, ¿no?